Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches o días. Nosotros somos el equipo conformado por Oscar Estrada, Raciel Urbina y Alejandra de la Luz Torres. Nosotros, a través de este video, presentado para la materia de teoría social, pretendemos abordar la temática de las teorías fetiche, de los conceptos fetiche. ¿A qué nos referimos con esto? Conceptos que funcionan, producen trabajos de investigación, son avalados por las instituciones, por los profesores, asesores, pero que a fin de cuentas encubren ciertas cosas. Temáticas que llegan a ser visibilizadas porque usen palabras en específico, porque aborden cosas que se quieren leer en la academia, pero que de cierta forma tienen una profundidad más allá de lo que se ve evidentemente. Para llevar a cabo esta tarea vamos a abordar autores como Aristóteles, Kant, Hegel, Freud y Marx. La intencionalidad de esto es entender, primeramente, cómo surge una metafísica que designa quiénes personas pueden hablar, quiénes personas tienen la libertad de hablar y aparecer en la política, a partir de Aristóteles, comprender cómo esta cuestión abordada primeramente con Aristóteles permite un entendimiento de esas dinámicas, un entendimiento de la realidad a mayor profundidad, de la mano de Kant, explorar el proceso dialéctico que nos podría presentar Hegel, retomando los conocimientos previamente realizados por Aristóteles y Kant, y de esa forma entender también como autores como Freud o Marx, retomando estas teorías, este andamiaje teórico, pueden llegar al concepto de fetiche. Y cómo a partir de mecanismos lógicos, como los que fundamentan estos filósofos, podemos vislumbrar lo que está más allá del fetiche. Y bueno, para esto, primeramente mi compañero Raciel Urbina dará una introducción a la teoría aristotélica. ¿Qué tal? Buen día, soy Raciel Urbina y en esta primera parte del video tenemos que presentar a un filósofo fundamental para toda la filosofía occidental, ¿no? Eh, Uno de los tres grandes filósofos de la antigua Grecia, junto con Sócrates y Platón, ¿no? El filósofo Aristóteles brinda una amplia gama de conceptos y de teoría filosófica, de conceptos filosóficos que nos ayudan a entender bastantes aspectos de la vida en sociedad del ser humano, ¿no? Sin embargo, en este video solamente queremos abordar dos aspectos fundamentales dentro de la filosofía de Aristóteles, ¿no? En particular. Y estos dos, bueno, el primero sería el proceso de entendimiento que va a describir Aristóteles, y el segundo sería el concepto de son politikon, también descrito por Aristóteles, ¿no? Entonces, en este sentido, primero tenemos que rescatar eh, el proceso que nos señala Aristóteles precisamente para cómo entiende, para describir cómo entiende el ser humano el concepto o el proceso de entendimiento, porque no es similar, o bueno, vamos a ver que posteriormente en la filosofía moderna se va a empezar a dar un quiebre a la filosofía o a la propuesta diseñada por Aristóteles, ¿no? Donde él nos va a señalar el proceso, un proceso, un diálogo entre el objeto y el sujeto, ¿no? Eh, Según Aristóteles, el, los objetos de la realidad, los objetos del mundo físico, determinan el conocimiento y las ideas generadas por las personas, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿O cómo sería esto posible? Supongamos que tenemos este objeto en la realidad existente en el mundo físico y nosotros, como persona, el objeto nos está dando las características que nosotros después vamos a procesar y generar ideas a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, nos estaría dando
la idea de altura, profundidad, ancho, color, eh, características físicas del propio objeto. El peso nos está dando una idea de peso también, ¿no? Que son características del propio objeto que están condicionando el pensamiento y la idea que nosotros vamos a tener del objeto, ¿no? Entonces, en esta relación, el objeto está determinando el conocimiento del sujeto, ¿no? No viceversa, como posteriormente lo vamos a ver con otros autores, ¿no? Con otros filósofos más en la época más moderna, ¿no? Ya más cercanos a la modernidad. Entonces, en esta relación objeto-sujeto, el objeto está determinando el conocimiento del sujeto, ¿no? Eso es lo principal o lo más general que podemos abordar a Aristóteles para entender este proceso de entendimiento descrito por el mismo autor. El segundo concepto que queremos abordar de Aristóteles es el son político, ¿no? Que va a sostener gran parte de lo que va a diseñar como su teoría política, ¿no? Y que en varias ocasiones va a ser retomado por varios filósofos a lo largo de la historia de la filosofía occidental. En particular nos vamos a entrar en describir qué es el son político para Aristóteles, ¿no? Y en particular, bueno, empezamos yendo un poquito más atrás, donde Aristóteles nos señala que el ser humano es un animal social, ¿no? Se reúne en grupos, se reúne con sus iguales para poder vivir dentro de una sociedad. Pero nos dice también hay otros animales que se reúnen pues, también en grupos, se reúnen en grupos para poder sobrevivir en la naturaleza, ¿no? ¿Y qué es lo que hace diferente entonces al ser humano de los demás animales que también se reúnen en grupos, ¿no? Y lo que va a señalar es puntual lo que hace diferente al ser humano frente a los demás animales y especies que se reúnen también en grupos es la capacidad de comunicación, la capacidad de comunicar ideas, ¿no? Y de a partir de estas entablar diálogos. Y generar diálogos genera consensos, genera discusión, genera conflicto, ¿no? Pero es la capacidad de dirimir, de discutir y de poder llegar a acuerdos lo que le da ese sentido al ser humano de un animal político, un animal que puede compartir sus ideas, un animal que es libre en particular, que tiene la libertad de comunicar sus ideas argumentadas, evidentemente, con un proceso lógico, pues, donde señale y donde pueda expresar sus ideas frente a sus iguales, frente a los demás seres humanos que también son libres y que viven con él en sociedad, ¿no? Pero que es capaz de discutir y de llegar a un conflicto, pero un conflicto que resuelve, ¿no? Que resuelve porque también Aristóteles nos va a señalar dos aspectos fundamentales del animal político, ¿no? Del son politicón. Uno que es la virtud, y segundo que es la prudencia. La virtud en particular tiene o es relevante dentro de las características del son politicón porque le va a dar al animal político la, digamos, el compromiso de velar también por los intereses tanto particulares como de los demás, ¿no? Porque es evidente que entiende que vive dentro de una sociedad y que la prosperidad de la sociedad es la prosperidad también del propio individuo. Entonces, la virtud política tiene mucho que ver con saber liderar por el bien de la comunidad, por el bien de la sociedad, ¿no? Saber liderar con virtud eh, con el objetivo de que a todas y a todos les vaya bien dentro de esa sociedad, ¿no? La segunda característica es perdón, se me fue, el de la prudencia. La prudencia también tiene que ver mucho con el animal político porque le va a dar la característica de dirigirse y de conducirse de manera correcta frente a los diferentes acontecimientos que se vayan presentando en la vida política de una sociedad, ¿no? Saberse conducir
permitirá también ser un buen líder, ¿no? Saber cómo enfrentar los conflictos de una manera prudente le permitirá al ser humano libre, ser un buen líder, ¿no? Ser un buen dirigente de la sociedad, ¿no? Y eso es en particular lo que nos señala Aristóteles tanto del proceso de entendimiento como del concepto de son politikon en su teoría política. Bien, como mencionaba mi compañero Raciel, para Aristóteles el conocimiento surge a partir de eh, aprender la forma dada por los objetos. De igual forma, Aristóteles menciona que hay cierta potencialidad que se puede llegar a desarrollar, ¿no? Como es en el caso de la teoría de la politeia, del hombre libre, el son politikon. Pero bueno, para empezar a complejizar un poco la situación, para entender más en forma la importancia de los trabajos de Freud y de Marx, vamos a hablar de un filósofo que profundiza en la cuestión de esta relación, ¿no? Entre la empiria y la razón. Este filósofo es Immanuel Kant y propiamente vamos a hablar de su texto Crítica de la razón pura. Dentro de la crítica de la razón pura, Kant habla acerca de la lógica en general. Para Kant, la lógica en general hace abstracción de todo el conocimiento y asimismo del entendimiento que surge a partir del encuentro de la intuición y los conceptos, de tal modo que no existe conocimiento por conceptos sin la correspondiente intuición, o por intuiciones sin conceptos. ¿A qué nos referimos con esto? Los conceptos y las intuiciones van a tener un encuentro. De ese encuentro va a surgir un entendimiento. Y el entendimiento es aquello que genera conocimiento. No puede haber simplemente conceptos sin las intuiciones que aprendimos a partir de la experiencia, y tampoco todo puede ser simple experiencia sin conceptos, porque en este encuentro que hay surge el entendimiento. Interpretamos las cosas que nos dan los objetos. Digamos, no conocemos el objeto en su totalidad. Kant refiere a esto como el noumeno, algo inaprehensible, pero encontramos el fenómeno, y en el fenómeno está el entendimiento. Ahora bien, dentro de el libro de Crítica de la razón pura, en este capítulo acerca de la lógica en general, encontramos en la página 171 una cita donde menciona que ninguna de estas propiedades es preferible a otra. No puede haber un entendimiento sin ninguna de estas dos. O sea, ambas son parte del proceso. Sin sensibilidad no nos serían dados los objetos. Y sin el entendimiento, ninguno sería pensado. Si no tenemos esa sensibilidad, esa experiencia, no vamos a tener la interacción del objeto. Y de igual forma, no podríamos pensarlo sin la abstracción. Pensamientos sin contenido son vacíos. Intuiciones sin conceptos son ciegas. De aquí que sea tan importante y necesario sensibilizar los conceptos, es decir, darles un objeto de la intuición. ¿Cómo hacer inteligibles las intuiciones? Someterlas a conceptos. Estas dos facultades o capacidades no pueden trocar sus funciones. El entendimiento no puede percibir y los sentidos no pueden pensar con cosa alguna. Solamente cuando se unen resulta el conocimiento. ¿Ok? La parte importante del sistema del idealismo trascendental precisamente es comprender que este entendimiento, este conocimiento surge a posteriori, después del encuentro entre los objetos y las categorías que los van a atravesar a estos objetos. Entonces, este sistema kantiano nos permite un entendimiento de
que nuestras interpretaciones van a estar atravesadas. Hay, bueno, las categorías que Kant menciona, y de igual forma el tiempo y el espacio. Que eso va a ser algo universal para Kant, que todos, todas, todos tenemos para aprender la realidad, pero de igual forma va a haber una concepción, un conocimiento previo que nos va a hacer aprender a los objetos. Entonces, teniendo eso en mente, descartamos total y completamente la idea de que puede llegar a haber un entendimiento total del objeto. El objeto está en un ámbito numérico, inaprehensible, inalcanzable, y entender eso, más allá de ser una limitación, como lo podrían pensar algunos empiristas, más bien sería una parte del proceso, el entendimiento, el conocimiento. Y esto nos va a guiar digamos, de la parte teórica. Ahora vamos a ir a un teórico, un filósofo, bueno, spoiler, psicoanalista, que lleva a cabo un proceso de abstracción de conocimiento muy parecido al que refleja Kant dentro de su filosofía, con el cual va a hablar acerca de la psique, del sujeto como tal. Y bueno, ahora vamos a hablar de el teórico, del médico, del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y ahora, hablando específicamente de la cuestión de nuestros ICRs. Dentro de mi trabajo de investigación, al investigar la música de protesta, yo me he dado cuenta que hay una tendencia por creer que la música de protesta es la cosa más subversiva del mundo. Y que lo subversivo como término funciona. Un trabajo descriptivo que menciona que hay un movimiento subversivo puede ser validado, puede ser calificado con alta con alta nota, y al final hacer un trabajo redundante. Pero al encontrar cierto contenido que funciona, tiene mayor profundidad y encubre algo, más allá de dejarlo pasar, quizá es un momento para retomar las enseñanzas como de autores como los que abordamos dentro de los videos. Aristóteles, Kant, Hegel, Marx y Freud. Podemos verlo desde una cuestión del idealismo trascendental, ver que hay una profundidad que atraviesa aquello que se interpreta, aparte de los a priori. Hay un autor en específico, Rancière, que habla precisamente de eso, ¿no? Retoma también a Aristóteles, mencionando que hay un cierto condiciones determinadas que funcionan como a priori, que definen la esteticidad de las cosas, y aquello que no obedece a un orden estético puede entrar dentro de un dominio político. Y bueno, eso no lo podemos ver si no analizamos la terminología de lo subversivo. De igual forma, si no nos preguntamos por este proceso del encuentro, del entendimiento, pues simplemente parecería que hay contenido vacío aquí. Que, digo, igual, retomando a Freud y a Kant, es contenido inaccesible. Pero en el encuentro hay entendimiento. Si solo nos quedamos con la experiencia y decimos, wow, qué buena estuvo la música y esto es súper subversivo, no hay entendimiento. Y si nada más nos quedamos con pura teorización, teorización, teorización y no profundizamos, tampoco hay entendimiento. Entonces, comprender que el término de fetiche cubre algo para que funcione nos permite darle la profundidad y la seriedad a los temas que a veces no nos cuestionamos, que a veces siguen reproduciendo ciertos escritos, ciertas descripciones, y al encontrar este tipo de herramientas de pensamiento podemos generar cosas que puedan aportar una profundidad y una relevancia dentro de nuestros campos de estudio.
De igual forma, a pesar de que Marx haya hecho un proceso a través de la dialéctica para dar con el materialismo histórico y también para dar al mismo punto que es el fetiche de las mercancías, pues encontramos, ¿no?, que la, el, el punto, el acento, lo tenemos que colocar sobre sistemas analíticos que nos permitan ir más allá de lo superficial. Bien, asimismo vamos a hablar un poco acerca de Hegel y cómo a través de este proceso dialéctico que él propone en su obra, podemos llegar a la concepción del conocimiento y a la comprensión del proceso histórico en sus diferentes etapas, ¿no? Tenemos que Hegel se centra mucho en esta idea de tener un concepto que siempre se está contraponiendo con otro. Y en este proceso de contraposición se llega a la conclusión de un concepto que a su vez vuelve a reconfigurarse para poder generar un nuevo proceso de conocimiento. Es decir, no va en un sentido lineal. La producción de conocimiento y de comprensión del mundo para Hegel no se define en un proceso 1, 2, 3, es decir, no llevamos una secuencia definida. Por el contrario, esto se convierte en un proceso elíptico, en espiral, en el que necesitamos tener este primer concepto, pero está la idea que lo contrapone y de ahí se llega a una conclusión que vuelve a transformarse en un primer concepto que tendrá una contraposición y se seguirá deviniendo a nuevos procesos de comprensión del entorno. Asimismo, tenemos esta idea de Hegel en la que nos propone comprender un concepto como A y entonces entendemos lo que es A partir de A. Y entonces definimos que A es todo lo que no está fuera de A, ¿no? Pero también tenemos esta contraposición en la que todo lo que está fuera de A, que podríamos considerar B, va a tomar o va a dotar de sentido a para que A sea lo que es. Y bueno, este proceso se está reconfigurando constantemente y permite generar estos nuevos lapsos de conocimiento, ¿no? Y aplica a diferentes momentos, a diferentes situaciones, y es a partir de ello que logramos conceptualizar una historia, o la historia, más bien. Tenemos esta idea que él propone también a través de la dialéctica, en la que, si bien Hegel nos ayuda a entender que el proceso se entiende no a partir del ser, únicamente del individuo, ¿no? El individuo es un elemento clave que a su vez puede brindar cierta interpretación al espíritu, ¿no? Y él concibe el espíritu como un todo en el que también el individuo después estará inmerso. Y entonces esta dinámica de configurar todo y de saber que está, bien como él lo mencionaba, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real, ¿no? Como esta percepción y esta concepción de las cosas que están en el entorno nos pueden ir apoyando y nos van guiando para darle sentido a todo lo que conforma el estatus de la historia, ¿no? Y es como este proceso. También es importante validar cómo Hegel es un pensador tan genial que es tan difícil poder comprenderlo o resumirlo, ¿no? Es imposible llegar a un reduccionismo para poder comprender todo el proyecto filosófico que gestó Hegel y que hasta nuestros días sigue siendo un punto clave para darle eh, carnita para poder argumentar nuevas ideas. Y bueno, ya dentro del siglo XX lo vamos a ver más adelante también con esta idea de Marx, ¿no? O sea, él se centra mucho o retoma esta parte de la dialéctica de Hegel para poder configurar el materialismo dialéctico, justamente, ¿no? Y bueno, validando esto, también es importante retomar esta idea de Hegel de la dialéctica del amo y del esclavo y ver cómo a partir de ello
En todos los procesos socioculturales, históricos, económicos del mundo, estamos regresando a esta idea que él ha propuesto, ya que es como un punto clave, ¿no? Y esta idea que se concibe de libertad y en la que funciona la dinámica ideológica general, siempre está inmersa su contraparte, ¿no? Y entonces la libertad está ahí definida como una idea, como un concepto, pero hay otra parte que lo está definiendo. Y como en este ir y venir, no hay no hay un valor absoluto para el conocimiento. Por el contrario, se tiene que ir configurando de acuerdo al contexto en el que se va conformando. Es así también como podemos dimensionar cómo esta idea de Hegel nos va ayudando a entender que todo lo que existe en el entorno se va entrelazando y es justo lo que nos va a guiar y nos va a permitir poder encontrar un punto clave para comprender los procesos históricos, ¿no? Tenemos, retomando esta idea de la dialéctica, que tenemos una tesis, una antítesis y que se van reconfigurando, cómo estos procesos nos van ayudando a conformar todo lo que se va creando en el entorno y reflejarlo en en una expresión tan natural o de cierta manera más tangible, ¿no? Pensemos en esta idea del individuo, cómo se percibe a sí mismo como punto A, en el que se reconoce o quizás se autorreconoce por lo que es, y entonces está toda esta parte fuera de que no es A, que no es el individuo. Pero a su vez, esta contraparte ayuda a definir lo que es A, ¿no? Lo que es el individuo. Y esto es el entorno, por ejemplo. Vemos cómo todo lo que ocurre en el entorno va configurando y quizás esta parte del raciocinio que nos permite hacer un discernimiento y decir, esto es lo que soy a partir de esto, ¿no? De ciertos elementos que tenemos en el entorno. Tenemos también la parte social, el contexto social que está definiendo al individuo, pero que a su vez el individuo está siendo parte de la sociedad, es decir, no están aislados. Y esta contrariedad o este diálogo opuesto entre los procesos nos permite como sociedad poder generar o poder brindar una representación, ¿sí?, más tangible de lo que ocurre a través de ciertas disciplinas o de ciertos productos, a través de la filosofía, a través del arte, a través de pues sí, incluso de la investigación, ¿no? Y cómo toda esta conceptualización nos está llevando a algo. Y pues sí, es bastante amplio. Repensando quizá un poco con el tema de la investigación de nuestros ICRs, tenemos esta idea volvemos a la dialéctica del esclavo y del amo, ¿no? No podemos estar únicamente cargados hacia el lado A y dejar de lado todo lo que está fuera de A, porque si no, no podríamos lograrlo, ¿no? Pues sí, con esta tesis, o sí, con esta dinámica de Hegel, tenemos la idea del amo, del esclavo. Si lo trasladamos al tema de la investigación, pudiéramos considerarlo justo así, ¿no? En alguna sesión se hablaba de que no, justo el doctor Astorga nos hablaba de que no podemos, o en el ideal, no investigamos a la burguesía y nos centramos en investigar al proletariado o a las situaciones que están en cierta desventaja porque se vuelven políticamente más aceptables para temas de investigación. Sin embargo, una no puede sustentar a la otra, es decir, no podemos hablar solamente de las situaciones segregadas y dejar al lado la parte burguesa, por llamar de alguna manera, o dejar de estudiar a los ricos. Están interrelacionados y este A con B o estas ideas opuestas son las que nos van a permitir ir generando este conocimiento. Y bien, pues retomando esta idea también de Kant, por ejemplo, ¿no? No todo es completamente empírico, ni todo es completamente racional. Se debe generar
vaya a una conclusión a través de los a prioris y de los a posterioris, que son estos elementos, quizá estos opuestos que nos van a ir guiando para generar un conocimiento de manera adecuada. Y bueno, con esto logramos esta concepción ontológica para llegar como a un método más lógico, ¿no? Y bueno, más adelante también vamos a ver nuevamente con Marx cómo él retoma este trabajo de Hegel y de cierta manera es como una vuelta de tuerca en la que más que reconfigurar es como pone de pie a Hegel, ¿no? Y nos demuestra la vigencia que puede tener esta aportación filosófica y cómo la podemos seguir aplicando desde diferentes perspectivas. Y bueno, con ello vamos a ir ahí analizando también, más adelante ya con la conclusión y con la validación de los proyectos muy específicos que tenemos en el equipo, justo esta relación entre el ser y su negación, ¿no? Es como el opuesto y cómo nos va a ir apoyando, nos va a ir guiando para generar la configuración de esta. Después de la revisión de estos anteriores filósofos, ahora continuamos con Karl Marx. Y entender a Karl Marx es un tanto complicado precisamente por la teoría en la cual se va a fundamentar, ¿no? Evidentemente retoma muchos de los principios hegelianos que vamos a estar, que se revisaron con Hegel, valga la redundancia, donde precisamente va a retomar este proceso dialéctico, la dialéctica hegeliana, y la va a aterrizar a procesos más contextuales, ¿no? Por eso, por eso él inaugura lo que conocemos o lo que posteriormente se va a conocer también como la lucha de clases sociales, ¿no? Que viene o es digamos, se basa en la teoría marxista del materialismo histórico. ¿Y qué es el materialismo histórico? Pues es precisamente esta relación, esta lucha, este encuentro entre dos diferentes ideas, dos diferentes ideales desde la clase obrera, desde la clase proletariada y desde la clase dominante, ¿no? Que eran los burgueses en ese momento. Entonces los ideales se encuentran, hay una confrontación y surge de ahí un diálogo, surge un resultado que va a hacer que la sociedad siga cambiando, siga en constante cambio, y eso es lo que también le va a llamar el motor de cambio de la sociedad, ¿no? Es esa confrontación, esa lucha, ese enfrentamiento de ideas, de diferentes posiciones en la sociedad, es lo que le va a dar o lo que va a posibilitar que la sociedad siga avanzando, ¿no? Por eso también se ve se puede identificar de manera dentro de una figura, lo podremos ver como una espiral que nunca no es un círculo vicioso, sino que es una espiral que va dando vueltas, va encontrando diferentes conflictos y va avanzando, ¿no? Eso es como lo podríamos representar a lo mejor de a manera de ejemplo. Posterior a esto, también como Marx es un crítico de la economía capitalista, va a encontrar diferentes conceptos que nos van a ayudar a entender precisamente la teoría, el capitalismo en particular, ¿no? Y un concepto importante que tenemos que rescatar de Marx es el concepto del fetichismo. Ponle pausa ahí. Ya para ir cerrando nuestra participación con Marx, debemos de hablar de un tema en particular, bueno, un concepto en particular, que es el concepto del fetichismo. Y cómo cómo entiende Marx el concepto de fetichismo. Perdón, creo que es más fácil si lo ejemplificamos, si lo llevamos a la realidad, antes que definirlo con con un texto en particular, ¿no? El fetichismo con Marx se entiende o es, digamos, todo lo oculto que una marca no te muestra, que un producto no te muestra del mismo, de lo que te quiere vender. Por decir, digamos que vas a comprar unos tenis,
tú los ocupas para correr, tú quieres, practicas atletismo, quieres unos tenis para correr, y lo que hace la marca es venderte precisamente las características suficientes para que tú te sientas atraído por o convencido de que ese tenis es el ideal para que puedas, no sé, a lo mejor correr más rápido, que no, que tenga una mejor entrada de aire para que no se concentre el calor en los pies, que sean resistentes, resistente al agua, ¿no? Que las costuras sean de cierta calidad, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que lo hacen atractivo para que tú como consumidor vayas y lo compres. Pero ahora, esa misma marca no te dice, no te muestra todo lo que hay detrás de la fabricación de ese tenis, ¿no? ¿Qué podemos encontrar detrás de la fabricación de ese tenis? Pues, varios aspectos principales. Uno de ellos podríamos encontrar explotación laboral. Otro, también podríamos encontrar explotación de recursos naturales y también la contaminación del medio ambiente, ¿no? Esos serían tres factores que no se están mostrando dentro del producto que te están vendiendo, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que entiende Max por el fetichismo, ¿no? El fetichismo. Bien, asimismo, y desde mi proyecto de investigación, para mí es importante sí analizar y retomar también la idea que previamente se mencionaba acerca de Hegel y cómo esta construcción del conocimiento a través de la otredad y de lo negativo, es decir, sí, la negación del no, podemos ir configurando un nuevo proceso de conocimiento. Es, en específico, bueno, abordo el tema de nueva ruralidad y cómo se va concibiendo esto a partir de la idea que se vende del desarrollo, ¿no? Y cómo este desarrollo es completamente opuesto a estos principios de sostenibilidad y de tener una preservación de las culturas, de los ecosistemas, y entonces se malentiende esta idea de desarrollo para poder aprovecharse o poder transgredir quizá esta parte de la naturaleza, ¿no? Entonces es muy importante porque están estas dos dinámicas y es este espiral que se mencionaba de cómo se va formando una nueva idea a través de hablar de un desarrollo. Tenemos la contraparte que tiene una teoría completamente capitalista que también retoma la dialéctica, el materialismo dialéctico, perdón, de Karl Marx. Y entonces vemos como también esta idea de que existe este proceso de dominación y el conocimiento se está legitimando para poder formular las nuevas ruralidades a partir de esta dinámica de buscar la libertad, pero sin dejar de ser oprimidos, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante cómo conceptualizar estas partes de la dinámica cotidiana que de manera genuina probablemente comenzamos a estudiar, pero que sí tienen un trasfondo en la teoría y es como este ciclo, ¿no? De cosas que se van repitiendo y cómo a través de ideas a priori vamos a seguir gestando conclusiones a posteriori que nos van a permitir poder visualizar y comprender un poco más el entorno, sabiendo que no todo ocurre de manera espontánea o de manera casual, sino que se va estructurando a través de esta complementación del ser con la naturaleza, ¿no? Y del individuo, cómo va tomando sentido, y esto no el individuo como el ser humano, el individuo como el ente que se está estudiando, tiene una relación completa con el objeto que sería también el espíritu, ¿no? Y se complementa en el entorno. Entonces, bien, a nivel particular, la experiencia de poder contar con la referencia de todos estos autores y poder analizarlos desde una perspectiva más real y poder dimensionar todo pues todo este cúmulo de teoría, de conceptos, pues es básicamente imprescindible para un cientista social el poder
o el tener que enfatizarlos y desmenuzarlos para llevarlos a la realidad, ¿no? Es decir, no están en un nivel epistémico en el que únicamente se están relacionando conceptos, sino que todo eso baja a la dinámica social y a partir de ahí podemos comprender y formular el conocimiento a futuro, ¿no? Es decir, se vuelve a esta parte de la otredad, de la negación del no y de poder ir formulando nuevo conocimiento a través de la conclusión de las tesis, ¿no? Es decir, tenemos estos elementos que nos propone Hegel con la dialéctica y los vamos, sí, los vamos trabajando, los vamos adecuando y a partir de ahí se va formulando nuevo conocimiento de acuerdo a las necesidades del entorno y a las necesidades muy particulares que cada investigador va identificando para sus propios proyectos. Ya como último punto casi a abordar es esta relación del fetichismo visto con Marx y también visto con Freud, que nos acercamos al fetichismo dentro de los temas de ICR en los posgrados, ¿no? Y en particular voy a hablar de mi tema de investigación. He pasado por diferentes conceptos eh, que he investigado para hacer mi tema de investigación, conceptos como soberanía alimentaria, como seguridad alimentaria. Actualmente, ahorita estoy trabajando con dos temas en particular, bueno, dos conceptos, que es la campenización y la descampenización, ¿no? Que son conceptos que tienen base teórica o los que los podemos rastrear desde los años 70, ¿no? Y que la discusión, por ejemplo, con campenización y descampenización, el debate conceptual se ha venido generando desde los 70 y o al menos la teoría campesinista no ha avanzado ni ha determinado qué concepto tiene o describe de mejor manera nuestra realidad, ¿no? ¿Y por qué hablar del fetichismo también como el uso de estos conceptos, ¿no? Evidentemente es algo que se puso de moda, o está de moda y que hasta la actualidad continúa el debate, ¿no? Si no hablas de ello, parece que si no hablas de estos conceptos, pues no estás, evidentemente, como que al tanto de lo que está ocurriendo dentro del tema de la discusión del campesinado en México, ¿no? Si no estás abordando estos temas, entonces no estás abordando al campesinado como tal, ¿no? Quien se sale como que de esa ruta eh, puede ser criticado, puede ser desacreditado también por no estar actualizado en los temas que se están usando para describir al campesinado de México. Sin embargo, estos conceptos ya tienen casi 50 años desde que se empezaron a utilizar por primera vez, cuando surge más fuertemente este proceso de industrialización en las zonas urbanas, ¿no? Las grandes urbes empiezan a concentrar gran población precisamente que empieza a migrar porque las fábricas, empresas se empiezan a instalar en donde hay más recursos, donde es más fácil eh, la llegada de recursos para que una industria se coloque en ese lugar y eso permite la urbanización, ¿no? Y eso a la su vez absorbe partes de la ruralidad que había en México, dejando muy cercano, o muy cercado, perdón, lo que es la ruralidad ahora en México. Y por ende es que se da este proceso tanto de campenización como descampenización, o que es el debate teórico-conceptual del campesinado de México. Definitivamente lo que hace es colocar de moda los conceptos, emplearlos de cierta manera para intentar describir lo que está sucediendo en la realidad, lo que está sucediendo allá afuera con los modos de producción campesino, con los modos de vivir campesinos. Sin embargo, no hay más para allá. Los mismos conceptos que se utilizaban hace 50 años se siguen reutilizando una y otra vez, se siguen
revalidando como lo actual, cuando no necesariamente tiene que ser así y cuando podríamos emplear otro tipo de teorías que nos ayuden a entender los procesos que está viviendo el campesinado en México, ¿no? Sin embargo, pues son los que imperan sobre y los que están permeando ahorita todas las investigaciones o la mayoría de investigaciones, tanto de posgrados e incluso de licenciatura, ¿no? El primero de licenciatura porque es como que lo básico, y también a nivel tanto de maestría como doctorado son los temas y es la discusión teórica mm, que sigue marcando la pauta de lo que se debe de hacer, ¿no? Eso es, y en particular es lo que estoy también replicando o lo que estoy haciendo ahora, porque a pesar de que ya fue investigado y hay investigaciones al respecto, pues como que no hay otra vista, no hay otro horizonte que nos dé otra oportunidad, otro enfoque que nos permita ver otros procesos también del campesinado, ¿no? Todos queremos estudiar lo mismo y pues seguimos replicando una y otra vez los mismos resultados, ¿no? Y eso en general lo que podemos ver ahorita tanto del concepto de campesinado y descampenización y otros conceptos también como la nueva ruralidad, que también se pusieron de moda y que también vienen a intentar responder a procesos que ya se habían descrito por los conceptos de descampenización y campenización, pero se vuelven a reutilizar, ¿no? Pareciera que nada más solo cambia como que el nombre del concepto, pero volvemos a reutilizar una y otra vez los conceptos que están de moda.